Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer una lectura para el presidente Pedro Castillo, pero de una vez quiero avisarte que también voy a incluir otros temas. La vez pasada me dijeron que querían que hiciera las cosas inmediatamente y que hiciera videos separados y que toque solamente un tema por video. Y la verdad, a pesar de que quisiera pues contribuir y satisfacer a quien mira mis videos, quien tiene la gentileza de ver mis videos. Solamente estoy subiendo un video por semana y ese video es para el presidente Pedro Castillo. Solamente puesto que veo que hay otros canales que pues están muy a favor de Keiko y de la corriente neoliberal y son entreguistas y como que les gusta y les fascina la idea de que el presidente Pedro Castillo esté en prisión y pues se enfocan más en las noticias en las que pues están en la prensa, ¿no? Que solamente tiene un lado de la noticia, pero no tiene pues el resto y no mira por el pueblo del Perú. Y precisamente por eso estoy haciendo estos videos. Y pues lo que puedes hacer es corresponder a la gentileza y a la amabilidad, em, mirando pues el 21 video que hago por semana, porque no estoy haciendo nada más en mi canal, más que un solo video. Si no quieres hacerlo, estás en todo tu derecho y pues ahí están el resto de tarotistas que te van a leer el futuro del presidente Pedro Castillo y pues estás en todo tu derecho. Además, creo que ya lo he dicho varias veces y no se me ha escuchado y quiero decirlo muy claro esta vez. Eh, Pedro Castillo va a salir del penal, no porque se hagan protestas, no porque haya defunciones, porque se contrapongan a la policía o al ejército. Va a salir porque otros países van a hacer acciones que van a repercutir en su salida. Y quiero que se entienda y se entienda muy claro y muy bien porque hasta el momento hay personas que solamente piensan que es el presidente Castillo y todo lo demás está separado y no es así. Entonces, si no lo has entendido, entiéndelo de una vez, porque creo que necesitas entenderlo. Am, las acciones por las que Pedro Castillo va a salir es precisamente porque el gobierno de Dina Boluarte va a debilitarse cuando caiga Estados Unidos. Y Estados Unidos está a punto de caer, pero no va a ser el día de mañana tampoco, y no podemos apresurar los tiempos del Señor. Entonces tienes que tener paciencia y tienes que tener entereza y tienes que pedir y rogar a Dios por tu presidente, por tu país, y tienes que hacerlo. Y me gustaría que pusieras toda tu fe
en el Creador, no en mí, no en las lecturas que yo hago, sino que Él está por encima de todos nosotros y por encima de Dina Boluarte también. Am, a pesar de que yo no estoy subiendo videos y lo hago muy desfasado, eso no significa que no estoy haciendo absolutamente nada, sino que hay cosas que necesito hacer y yo sigo investigando y hay muchas cosas que no las he subido porque pues me dicen que solamente hable del presidente Pedro Castillo y va todo junto, no va separado. Y además tengo cosas que hacer, entonces he tenido muy poco tiempo. El que hable de esta manera, muy tranquilo, muy pacífico, con parsimonia, no significa que no tenga firmeza, puesto que soy una persona de ideas firmes, a pesar de cómo me ves. Y quiero que se entienda esto y se entienda de una vez que así es. Bien, empecemos la lectura. Bien, bien, empecemos. Me gustaría que miraras las lecturas como una guía solamente y yo soy un mensajero y te doy el mensaje solamente. Mira, empezamos con una lectura muy difícil para esta semana, donde se está abriendo la caja de Pandora para la destrucción del presidente Pedro Castillo. ¿Ves esta carta? Esa es la torre de la destrucción. Comienza la primera. Es la carta que abre la tirada. Aquí lo que están haciendo es haciendo una sentencia del presidente Pedro Castillo para poner a tres personas unos contra otros y así destruir al presidente Pedro Castillo. Y eso es lo que van a hacer.
Sin embargo, por cuestiones externas, y te lo digo en este momento y no al final de la tirada, por cuestiones externas, él saldrá triunfante, pero él va a ser sentenciado, enjuiciado, y va a sentir que tiene el rigor de la ley y pues las definiciones de la ley son tendenciosas y puestas en contra de él. Están poniendo a su misma gente en su contra para que unos hablen en contra de otros y así poder tomarlo y destrozarlo, destruirlo. Y él lo sabe. Él siente que todos los problemas se le vienen encima y que no hay soluciones. Sin embargo, él no está solo. Tiene dos grandes fuerzas. Una es el pueblo y la otra es el Creador. Dice aquí que vienen muchísimos cambios y esos cambios son favorables para él. Después de la tempestad viene la calma. Y dice que sí, en efecto, aquí se habla de la torre de la destrucción. Ese es el inicio de la tirada. Quiere decir que alrededor de este día o de estos días, él va a recibir una pésima noticia donde viene la destrucción de todo lo que ha hecho, todo lo que ha trabajado, de su vida. Es la destrucción de todo, la destrucción total. Sin embargo, él sale adelante. Y no sale adelante el día de mañana, no me vayas a decir, bueno, es que tú dijiste que iba a ser ya la salida de él. No, 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 no. Todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo. Simplemente tenemos que enfocarnos en pedir al Creador y en seguir pidiendo por Él. Em, Otros países, las acciones de otros países son quienes van a liberar al presidente Pedro Castillo. Ni siquiera los setenta y tantos muertos, fallecidos, bueno, no, asesinados a manos de lo que ustedes le llaman la policía, que yo le llamaría ejército a eso. Un policía no trae rifles, pero el ejército sí. El ejército tiene tanquetas, una policía no tiene tanquetas, a pesar de que sea policía nacional, de todas maneras ese es el ejército. A pesar de como le llamen en tu país, ese es el ejército. Eh, Básicamente, cuando Estados Unidos se ha destruido, eso sorprenderá a todo el mundo. Donde yo estoy va a ser destruido totalmente. A mí se me ha dicho que me salga de aquí, que me salga de aquí, que me salga de aquí. Y hay muchas cosas que necesito hacer para poder hacerlo, y no lo he hecho. Y no sé si salga a tiempo, puesto que esto es dentro de muy poco tiempo. No sé si voy a tener el tiempo suficiente. Además, necesitas saber
¿qué es lo que vas a hacer con el presidente Pedro Castillo? ¿Y cuándo lo vas a liberar? Entonces, no puedo hablar de un solo tema, puesto que la vez pasada al que entendió lo entendió y el que no lo entendió comenzaron a decirme que hable de un solo tema. Pero dije que el presidente Pedro Castillo iba a necesitar de un médico, de un cocinero y que se le y de un guardia. Y lo dije hace 2, 3 semanas y no se hizo absolutamente nada, y después resultó con problemas en el estómago. Entonces, esa es una enfermedad, y yo se los dije, que necesitaba un médico y necesitaba que se le cocinara afuera del penal. Como nadie hizo nada, estando en el Perú, por su propio presidente, entonces la semana pasada hablé acerca de la bentonita, de esa arcilla o barro, como quieran llamarle, y pues hubo gente que no entendió, simplemente se me antojó hablar de barro. Ah, quiero hacer un video largo, 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 largo y voy a hablar de barro. Y no se pusieron a pensar. Claro que hubo gente que sí lo entendió, pero me gustaría que lo hicieran, que no solamente lo entiendan, sino que les sirva para cuidar a su presidente. Y esa es la razón por la que hablé acerca de la arcilla. No creí que tuviera que obviar lo obvio, y de hablar de, miren, les voy a hablar del barro para que vayan y lo curen, eh, porque no creo que sea necesario. Yo a veces hablo a medias, em, y la mayor parte de las cosas que hablo no me gusta ser directo. No, yo no hablo de esa manera. Para mí es algo que prefiero no hacer, en muchos de los casos. Y obviar lo obvio, pues, es algo que ya se pierde todo, ¿no? Es como decirle a alguien: "Agradéceme". Pues, entonces ya se acabó todo. O dime que me amas a alguien, ¿no? Pues, entonces, si le tienes que pedir a alguien que te diga que te ama, pues, entonces ya no tiene ningún chiste. Eh, lo importante es que la gente agarre el mensaje y lo capte, y entonces es así como se comunica el espíritu. No es obvio, no es directo, es más bien de esa manera. En fin, por cuestiones de dinero, todo está bien. No necesita dinero, pero necesita de sus amistades, necesita de saber que todo está bien con a quienes él ama. Dice que va a recibir noticias acerca de, muy buenas noticias, acerca de su esposa y de quienes están cerca de él, de su familia, y eso para él es importante. Va a recibir noticias muy confortantes con respecto a eso, y eso le va a dar ánimos a él. A pesar de estar viviendo en tiempos muy trágicos. Sin embargo, como yo lo dije, a partir del 20 de enero comenzó la caída de Dina Boluarte.
y Pedro Castillo ya pasó por su noche más oscura. Y el que él reciba una sentencia ahora, en realidad es inconsecuente, puesto que no importa ya lo que diga ese gobierno corrupto e ilegal. Ya no está en su poder. Y a lo mejor no tiene nada de sentido lo que estoy diciendo, puesto que estás mirando otras cosas y en la televisión te están diciendo cómo están poniéndole las manos en el cuello y están comenzando a apretarle el cuello. Y están a punto de estrangular al presidente Pedro Castillo. Pero la verdad, esto no es así, puesto que en unas cuantas semanas, entre el 1 de marzo y el 9 de abril, viene la caída de Estados Unidos, la destrucción, y va a ser repentina, sorprendente. La gente se va a quedar sorprendida de que ese gran país que le pegaba a todos y que hacía lo que le daba la gana, y que no había reglas para él, no había leyes, nadie le podía decir que no, nadie podía oponerse. De repente es destruido de la forma más sencilla y más rotunda y total. Y vas a presenciarlo en este tiempo que te estoy diciendo, antes del 9 de abril. El 9 de abril es un día muy especial y va a ser antes de ese día. Este es el tiempo de la Cuaresma y precisamente en la Cuaresma es cuando Estados Unidos va a fenecer. Eso va a crear tantos problemas como no tienes una idea, tanta contaminación que nos han estado vendiendo. Todo está contaminado, tenemos que acabar con los plásticos, no te voy a dar bolsas de plástico, eh, pajillas o popotes, no puedes utilizarlos ya, y todo ese tipo de cosas, simplemente para irnos metiendo en una idea en que la contaminación del mundo es importante. Pero después de que esto pase, entonces el mundo estará contaminado, puesto que de ahí seguirá la destrucción de Europa. Y la forma en que se va a acabar con esta guerra es con la venida del anticristo, que va a decir que paren la guerra y vendrán asteroides y pararán la guerra en Europa. Y simplemente habrá una gran destrucción. Am, para estas fechas también vamos a mirar otro país, otro frente de guerra que se va a abrir, que es entre Irán e Israel. Israel comienza a atacar a Irán e Irán le pone una santa tunda a Israel. Sin embargo, quien va a defender a Israel es el anticristo y entonces los judíos lo van a adorar.
Van a decir que Él es el Mesías que han estado esperando, puesto que mataron a Jesús. Y este hombre va a venir y va a decir, sentémonos a hablar, sentémonos a platicar. Y van a decir, ¿qué no ves toda la destrucción? Y tú paraste la guerra. ¿Cómo quieres que nos pongamos sentemos a dialogar? Bueno, sí, yo les dije que pararan la guerra, pero no me hicieron caso y siguieron destrozando todo. Les dije que no fue suficiente ya con el COVID y con la guerra en Ucrania y la destrucción de Estados Unidos, que no fue suficiente ya y nadie me hizo caso. Y eso lo vas a mirar, las mismas palabras, el mismo mensaje. Y esto no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. Y entonces va a decir, pero ¿cómo nos podemos, vamos a decir, pero ¿cómo vamos a ponernos a platicar si mira cómo está todo el mundo? Esto es un total desastre. Y entonces va a decir, si no nos sentamos a platicar, vamos a cometer el mismo error. Tenemos que dialogar primero. Y esa es la manera en que va a convencer al mundo. Puesto que va a decir, a ver si lo recuerdo toda la plática. Sentémonos a platicar y a ver, quisiera hacerle unas preguntas. Quisiera hacerles unas preguntas. ¿Por qué comenzó todo este conflicto? ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos? ¿Qué comenzó todo? Y entonces va a haber gente que conteste, bueno, es que un país rico ataca a uno más pobre y comienza el problema. Y van a decir, entonces él va a decir, vaya, entonces si un país rico ataca a uno más pobre y un país ataca la moneda de otro país porque es más rico, entonces ¿por qué no hacemos una sola moneda? No tengamos una moneda en cada país, hagamos una sola. De esa manera nadie puede atacar a nadie. ¿Y por qué más sucedió todo este conflicto? Y otra persona va a decir, bueno, es que un país quiso quitarle territorio a otro país y comenzó el conflicto. Muy bien, pues eso ha sucedido muchas veces en la historia. Y entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema? Bueno, eso es muy fácil. Borremos todas las fronteras y hagamos un solo país de entre todos. Y así un solo país no puede robarse la frontera a sí mismo. ¿Cuándo han visto que un país se ataque a sí mismo para robarse territorio? Nunca. Después se va a decir, ¿por qué más? ¿Por qué más sucedió esto? Oh, es que
un país era musulmán y otro era judío. Son de diferentes religiones y no se ponen de acuerdo. Ok, entonces acabemos con la religión y hagamos una sola. Van tres. Después dice, ¿por qué más sucedió este problema, este conflicto? Un país, un presidente no se pone de acuerdo con otro presidente y no llegan a un acuerdo y entonces se pelean y comienza la guerra. Ok, entonces tengamos un solo presidente y así es como se acaba con la soberanía de los países. ¿Ahora entiendes por qué los presidentes de ahora son todos tontos y están cometiendo todos los errores de la humanidad? Que parece que tienen un coeficiente de 70, que tienen retraso mental. Ni siquiera un retrasado mental haría todos los problemas que están haciendo ahora los presidentes y serían más pacíficos. Y ahorita no, pueden lanzar el ejército a las calles, como en el caso de Perú, y si asesinan a ciudadanos dentro de su propio país por manifestarse, lo cual está aprobado por la Constitución, es un derecho, ahí no se les llama terroristas a los policías ni reciben ninguna sanción, sino que se les condecora y se les aplaude por hacer un buen trabajo. No tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido, pero nosotros estamos viviendo en un tiempo sin sentido, precisamente para que llegue este personaje y nos gobierne. Am, por último, ¿por qué más sucedió este conflicto? Oh, este conflicto sucedió porque hay un ejército que es muy poderoso y entonces ataca a otro ejército que es menos poderoso y entonces, pues, comienza la guerra. Muy bien. Entonces, hagamos a un solo ejército. ¿Cuánto han visto que un ejército se ataca a sí mismo? Y así es como se va a hacer de todo el poder económico, político, militar, de todo tipo. Y va a ser un solo gobernante para toda la tierra. Y vamos a estar sin que nadie lo elija, va a ser nombrado gobernante de la tierra. Y a eso le llamaremos el rey de la tierra, porque hay un rey del cielo y hay un rey de la tierra. Y entonces, ya saben que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y que tienes que comenzar a actuar con calma, con tranquilidad, con amor por tu prójimo. Y espero que no se te olvide que pidas perdón por lo que no has hecho bien. Y esto es personal, que sepas quién es tu Salvador, puesto que se utilizarán los siguientes años para hablarte mal del verdadero Mesías. Te hablarán pestes, tratarán de forzarte
a que tú rindas pleitesía a este nuevo gobernante del mundo, al rey del mundo. Y si no estás de acuerdo, entonces no vas a poder ni comprar ni vender. Entonces no tendrás un ingreso y no podrás comprar víveres, no vas a poder pagar por el agua de tu casa, no vas a poder pagar por electricidad, no vas a poder recibir un salario. Si vendes una planta, ¿de qué te va a servir si no puedes recibir el dinero? El dinero que tenemos, el que traemos en las bolsas, en los billetes y monedas, se van a quitar, puesto que viene una peste nueva y esa peste en el transcurso de la guerra va a cobrar vidas y pues van a decir, no podremos seguir utilizando los billetes, puesto que ese bicho viene en los billetes. Y entonces todos tenemos que correr hacia las monedas digitales que están siendo empujadas por el Fondo Económico Mundial. Y creo que ya todo esto lo sabes y esto es lo que viene. Y no importa si eres de izquierda o de derecha, y si estás a favor del presidente Pedro Castillo o no, de todas maneras vamos a pasar por lo mismo. Y lo importante es que estés unido, que no te olvides de tu familia, que no te olvides de tu pueblo, que tengas misericordia con los demás, puesto que vienen épocas muy difíciles. Yo no voy a estar todo el transcurso de todo este tiempo, porque este mensaje, créeme que hasta la vida me puede costar, puesto que lo que estoy hablando está en contra de la agenda. Y los medios de comunicación son los que van a tener el poder. Y lo van a tener a medias, puesto que vienen épocas de muchos temblores, muchos obstáculos, una gran sequedad, grandes inundaciones, catástrofe tras catástrofe. Pero esas catástrofes servirán de mucho, y me gustaría que las miraras así, puesto que esas catástrofes te pueden salvar de cuando te apresen y te encarcelen injustamente y te quieran mandar a la horca, no a la horca, a la guillotina, a cortarte la cabeza. Vienen decapitaciones a partir de 2025, decapitaciones por satanistas que van a decir que si tú no adoras a su jefe, entonces mereces pena de muerte. Y no importa dónde estés en Europa, estés en América del Sur, estés en México, en Estados Unidos, es igual. Esto está para todo el mundo. No puedes correr a una parte y decir aquí es donde voy a estar seguro. Pero sí necesitas ubicarte en cierto lugar,
puesto que Estados Unidos va a ser destrozado, pues, si estás viviendo en Estados Unidos, tienes que salir de ahí, pero ya. Y si tienes una casa y vale medio millón de pesos, de dólares, ¿qué prefieres? ¿Fallecer en ella o quieres salvar tu vida? E irte a otro lugar, sin nada, ¿qué es más importante? Es tiempo de que pienses en las cosas y las analices muy bien, puesto que he estado hablando de todo esto y es tiempo de que tomes una decisión. Queda muy poco tiempo, pero tienes tiempo todavía. Cuando las cosas se pongan muy difíciles y sea atacado a Estados Unidos, eso va a sorprender a las autoridades en el Perú y van a decir: "Cielos, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Mira nomás, el pueblo está en nuestra contra y antes teníamos el respaldo de Estados Unidos y ahora Estados Unidos fue atacado y ahora ¿quién nos va a respaldar?". Y ese es el momento de ir a recoger al presidente Pedro Castillo. Y si necesitas apresar a alguna persona que está fuera de la ley, ese es el momento de hacerlo. Y tienes que estar listo para hacerlo. El pueblo del Perú es el que va a salvar al presidente Pedro Castillo y lo va a sacar de la cárcel a su tiempo. Y eso es lo que va a suceder. Y va a suceder de esa manera. Viene un tiempo de mucha inestabilidad, inestabilidad en los alimentos, en los gobiernos, en la economía, en el empleo, en la misma familia, en, en tu pareja, en las personas que están junto a ti y mañana ya no lo están, en las comunicaciones, en el Internet, en YouTube. De aquí en adelante, una vez que Estados Unidos sea destruido, va a ser muy difícil que vuelva a haber paz y seguridad de nuevo. Y claro que se va a hablar acerca de paz y seguridad cuando este personaje comienza a gobernar el mundo. Se va a hablar de paz y seguridad, pero no lo va a haber. Jamás va a funcionar al 100% su gobierno, puesto que viene un problema, viene otro. En realidad, no va a haber tanta estabilidad en ese sistema, puesto que aquellos que tienen la garantía del creador, tienen que ser salvos. Y para eso vienen temblores y cosas así raras que van a suceder en muchos lugares.
Con la caída de meteoritos comenzarán muchos temblores, volcanes y vamos a mirar que las fallas geológicas comienzan a tener movimientos telúricos, pero no van a ser como ahora, que está aquí uno y de repente está otro por acá, sino que es como si fueran caminando y moviendo el resto de la falla. Va a ser sorprendente. Am, lo que va a sorprender también va a ser cuando caigan esos asteroides del cielo, se va a mirar algo muy raro en el cielo que no sé describir. Lo miré con los ojos de adentro, pero no sé cómo describirlo. Es como si fuera un cometa, pero enorme. Porque los cometas se miran chiquitos y en la noche, y a veces ni siquiera se miran con la vista, ¿no? Y necesitas buscarlos y se miran muy difusos. Pero esta vez no, será como en la noche más grande y después más grande y después es visto de día y va a tener una cola muy rara y va a causar pánico. Y entonces viene la caída de esos asteroides que van a causar maremotos, temblores y el cese de la guerra. Y jamás ha habido una guerra que se pare porque caen asteroides justo ahí donde está la guerra. Y en esta ocasión así será. Entonces mucha gente va a pensar que ese es el Mesías, pero no es así. Cuando veas que Estados Unidos es destruido, ese es el momento de la liberación del presidente Pedro Castillo. Ese es el momento propicio para hacerlo. Espero que sea lo suficientemente claro. A veces no me gusta obviar lo obvio, pero pues espero que lo entiendas que ese es el momento de hacerlo. Y tienes que estar preparado antes, para cuando ese momento llegue, estés listo, porque ese es el momento. Desde la primera tirada, la primera lectura dije que por otras naciones, el presidente Pedro Castillo iba a ser liberado. Puedes mirarlo en videos.
Ahí está en los videos. A lo mejor lo digo así como embarradita de pan, pero ahí está dicho. En otro video digo que el presidente Pedro Castillo va a ser liberado por su propio pueblo. El presidente Pedro Castillo va a ser liberado no por los fallecimientos o enfrentamientos del pueblo del Perú, muy valiente en contra del ejército de Dina Boluarte, sino por las acciones de otros países. Y eso está a punto de suceder. Y es necesario que lo sepas muy bien, muy bien. ¿Ves cómo todo está junto? ¿Cómo quieres que separe lo que sucede con el presidente Pedro Castillo de lo que sucede con el resto del mundo? Como el ave fénix, cuando piensan que él está destruido, él regresa. El espíritu lo dijo, no yo, y así será. Y bendito será. Y entonces feliz el cóndor volará. El pueblo estará feliz junto a su presidente, quien ha esperado por mucho tiempo para reunirse con su pueblo de nuevo. El presidente Pedro Castillo es el líder de Perú, es un alma vieja que ha regresado. Antes del final de los tiempos, que están muy cerca para la humanidad. Fíjate muy bien cómo la humanidad está inmersa en el dinero, en el sexo, en las drogas, en la pornografía, en la sexualidad, en la destrucción de la humanidad misma. Se nos ha intoxicado con porquerías después de 2020. Mucha gente va a perecer precisamente por esas toxicidades que se pusieron en nuestros cuerpos. Ahorita es cuando más somos y jamás seremos de nuevo la cantidad que somos ahora. Por lo tanto, abraza a tu enemigo, porque no sabes si mañana lo vas a ver de nuevo. Si tienes un problema con un familiar y no lo puedes resolver de ninguna manera, abrázalo y dile que lo amas, a pesar de que no estés de acuerdo. Y quizás sea el abrazo de despedida, pero eso calmará tu alma y pide a Dios por él. Pide por la gente que no ha hecho las cosas bien en tu país, por Dina Boluarte, por los asesinos de tu pueblo,
porque pronto no estarán. Poco a poco los vas a ir mirando desaparecer de una forma u otra y te darán lástima. Ahora que piensan que son todopoderosos, es cuando les llega la debilidad. Cuando mires a tu presidente fuera de la celda, abrázalo y dile que estuviste esperando por él. Y escúchale. Bien, no quiero hacer más larga esta lectura. Viene la destrucción supuesta del presidente Pedro Castillo desde el poder. Sin embargo, ese poder que jura la destrucción del presidente Pedro Castillo se destruye. Cuando mires la destrucción de Estados Unidos, te va a sorprender y espero que caigas de rodilla y le agradezcas a Dios, puesto que eso significa que la libertad del presidente la libertad del presidente Pedro Castillo ha llegado y es su tiempo. Yo soy solamente el mensajero, nada más, nada más. Pero el que está encima, por encima de todos nosotros, es el Creador mismo. Agradezcamos a Él. Pues de nuevo, hablé de otros temas. Es necesario que estés al pendiente de tu presidente, que veles por él, que le lleves comida que esté limpia, que tenga un médico que no sea del penal, sino un médico de cabecera, de confianza, que la atienda, que tenga gente de confianza que está al pendiente de él y velando de su seguridad dentro del penal. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Ese es problema que tienes que resolver tú, de tu país, pero tienes que hacerlo. Si quieres mirar a tu presidente de nuevo en el poder. Y tienes que prepararte para el tiempo apropiado para actuar. Y entonces lo verás.
y estarás satisfecho y bailarás en la calle. Bendiciones.